Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales y de las iglesias. Esta noche vamos a tener el tema, lo que la Biblia enseña acerca de los tres Elías. Vamos a pedir la dirección divina para que Dios bendiga, para poder entender justamente esta creencia muy importante y que es solo de la segura palabra profética. De un escrito está. Vamos a pedir la bendición divina. Querido Padre Dios, gracias Señor porque estos momentos nos ayudas a comprender que tú eres grande. Ayúdanos Señor a poder comprender el motivo Señor que tenemos ahora en nuestras puertas Señor, que vas a venir por segunda vez, de estar preparados Señor para poder anunciar tu mensaje. Ayúdanos a comprender el estudio de esta noche acerca de los tres Elías y la responsabilidad que tenemos para con tu mensaje. Estos favores te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, sin más, aquí estamos grabando este tema. La Biblia hace referencia a tres Elías. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. El primer Elías es el mismo Elías Tisbita, ¿no? El profeta que ministró en el reino del norte de Israel en días del rey Acab y su esposa, que la impía reina Jezabel. Sabemos la historia de que Israel se había dividido en dos partes cuando culminó su reinado Salomón. Se dividió en la parte sur, que era Jerusalén, que pertenecía al reino de Judá, y las otras 10 tribus ya pues se dividieron en la parte del norte. Ahí estaban las demás tribus de Rubén, Neftalí, Leví, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en los tiempos del profeta Elías, gobernó en el tiempo que él vivió el rey Acab y la reina Jezabel, que había llegado a una apostasía tal que había inculcado la religión oficial de adorar a Baal en esa nación. Pues todos habían dejado de adorar al verdadero Dios y se iban tras los ídolos de Baal. Y ahí justamente Dios levantó un reformador que se llamó Elías Tisbita. Él debía denunciar todas las corrupciones que en ese tiempo estaba aconteciendo por estos reyes apóstatas, ¿no? El rey Acab y su esposa, que era de Sidón, de la parte del Mediterráneo, donde están los reinos fenicios. De ahí era ella. Entonces, cuando lamentablemente este rey de Israel se casó con una mujer extranjera, prácticamente trajo la idolatría a Israel. Elías Tisbita, este profeta cumplió una misión especial. Fue comisionado por Dios para preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en el monte Carmelo. Todo esto lo pueden encontrar en el libro de Primera de Reyes capítulo 18. Ahí está bien claro. El profeta Elías en el monte Carmelo. ¿Se recuerdan cuando los 400 profetas de Baal fueron convocados, ¿no?, al monte Carmelo, cuando tanto Elías como los profetas de Baal tenían que efectuar un sacrificio? El fuego que del cielo descendiese de uno de los dos, ese iba a ser el Dios verdadero. Pues lamentablemente para los profetas de Baal su sacrificio no cayó absolutamente nada de fuego, sino que cayó en el altar que el profeta Elías había levantado. Ahí cayó fuego del cielo y con eso se confirmó
que la religión de Elías era la religión verdadera y que Dios era el único Dios verdadero a quien debían adorar. Por eso Elías, antes de hacer esto, dijo: y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues id en pos de él. De una vez decídense. Uno no puede estar pues a medias tintas, un cristiano en el mundo y con otro pie dentro de la iglesia. La Biblia hace referencia también a otro Elías. Ya hemos visto entonces al primer Elías, ¿no? Hay una profecía que dice en Malaquías: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera con destrucción la tierra. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces aquí está haciendo referencia: he aquí yo os envío al profeta Elías. Ya el profeta Elías ya se había ido al cielo como 6 siglos, 7 siglos antes de la venida de Cristo, y más o menos 3 siglos antes del profeta Malaquías. El profeta Elías ya estaba al cielo, Dios se lo había llevado sin que pase por la muerte. Entonces Dios había prometido, había dicho que enviaría al profeta Elías antes que venga el día del Señor, antes que venga el Mesías Jesús. ¿Quién es este Elías? Pues era Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Señor para su primera venida. Lucas 1:17, cuando Juan el Bautista nació, hubo una profecía que dijo: el ángel lo había anunciado a la esposa de Zacarías. Le dijo, referente al nacimiento de Juan el Bautista: este irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces está bien claro, el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista lo comparó que la obra que él iba a hacer para preparar al Señor un pueblo para la venida del Mesías tenía que ir con el espíritu y el poder de Elías, del profeta Elías. ¿Y qué pasó cuando Jesús ya había comenzado su ministerio? Los judíos de aquellos tiempos pensaban que el profeta Elías iba a descender del cielo en persona, pero eso era una falsa creencia. Jesús, ¿qué dijo? Sin embargo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les habló de Juan el Bautista. Es interesante. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Que el profeta Elías ya había venido, pero era en la persona de Juan el Bautista. No quiere decir que se había reencarnado en Juan el Bautista, para nada. Entonces simplemente que el tipo de trabajo que Juan el Bautista tenía para predicar a la gente era en el mismo ímpetu, con el mismo poder, con el mismo espíritu que el profeta Elías denunciaba al rey Acab por su idolatría, el mismo ímpetu. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso mismo Jesús lo dijo en Mateo 11:14. Vamos a ver acá la lectura bíblica, ¿ya? Mateo 11:14. Vamos a ver, para ser más claro. Dice así: y si queréis recibirlo, él es el Elías que debía venir. El que tiene oídos, oiga. El versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos requiere esfuerzo, y los esforzados lo alcanzan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si
¿Queréis recibirlo? Él es el Elías que había de venir. Jesús mismo está confirmando entonces que Juan el Bautista, él era el cumplimiento de la promesa que hizo Dios en el libro de Malaquías. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La profecía de Isaías. ¿Qué decía referente al segundo Elías, el profeta Isaías? 43 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada o camino en la soledad a nuestro Dios. El cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces tenía que allanar el camino. ¿Para qué? Simbólicamente para preparar la venida del príncipe, que es Jesús. En Mateo 3:3, ¿qué dice? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Prácticamente el libro de Mateo es el cumplimiento del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Vamos a ver el testimonio de Ellen White. Cuando el Rey del Cielo vino, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, o sea, para anunciar a los hombres su venida y llamarlos al arrepentimiento. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de lo justo. Eso está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 83. Está bien claro, acá está diciendo entonces que Juan el Bautista era el segundo Elías prácticamente, porque salió a preparar el camino del Señor a la gente. Si no, la gente iba a estar en la ignorancia referente a la pronta venida del Mesías. Entonces, ¿quién prepara un pueblo para encontrarse con el Señor ahora en su segunda venida? Muy bien, hemos leído Malaquías 4, 5 y 6. Entonces, la Biblia también hace referencia entonces a un tercer Elías. Malaquías 4, 5, el Elías que vendrá. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está anunciando de un juicio del Señor. Pero antes tendría que venir un tercer Elías. ¿Para qué? Para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Aunque la profecía de Malaquías se aplica a Juan el Bautista, también tiene una aplicación secundaria para estos días finales. La razón que este Elías está relacionado con el día grande de Jehová, o sea, el día final, un evento muy distante del ministerio de Juan el Bautista. ¿Entienden? Entonces no hubo un juicio en los tiempos de Juan el Bautista, sino era un llamado al arrepentimiento porque el Mesías, Cristo, iba a venir. Entonces, pero Jesús vino para enseñarnos el camino de la salvación. Jesús no vino para condenar, no vino como un juez. Ahí el hecho que también perdonó a muchos, lo perdonó a María Magdalena cuando le dijo: vete y no peques más. Entonces, ahí no era un juicio condenatorio, para nada. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces, esto tiene también una aplicación secundaria, porque para la venida de Cristo sí van a haber señales como las 7 plagas, que son ya el juicio de Dios sobre la tierra, sobre todos los que tienen la marca de la bestia y no tienen el testimonio de Jesús. Dice Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Estas cosas tenían que suceder antes de la segunda venida de Cristo, que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Pues eso se cumplió en el año de 1780 con el famoso del día oscuro, que fue en todo Estados Unidos. Totalmente oscuro se convirtió. El sol durante el día, desde el mediodía, comenzó a oscurecerse, no había ni explicación científica. Y en la noche, la luna se convirtió rojo como sangre de ese mismo día.
del año 1780. Entonces era prácticamente una señal de la segunda venida de Cristo que estaba a las puertas. Hay otra señal también. Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha todo como sangre. Apocalipsis 6:12, mira lo que dice. Cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Aquí la pluma inspirada hace referencia aquí a este gran terremoto que sucedió en Portugal, en Lisboa, en el año 1755. Entonces, esto fue prácticamente una señal de que el tiempo del fin comenzaba. Que todas las señales subsiguientes iban a anunciar la pronta venida de Cristo, ese terremoto. Ya les expliqué, el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna fue hecha todo como color de sangre. ¿Quién es este Elías que prepara un pueblo para el Señor en su segunda venida? ¿Cuál es este Elías? ¿Es una persona física o es un movimiento? Es un pueblo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6 referente al mensaje de los tres ángeles? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el último mensaje que se da a este mundo que prepara un pueblo para la segunda venida de Jesús. Otro ángel, el mensaje del segundo ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguna adora a la bestia y a su imagen. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Ángel, ¿qué significa? Ángel significa mensajero. Entonces, los mensajeros aquí en la tierra son su pueblo mismo, que tienen la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Y ese mensaje es la que va a preparar a un pueblo para el día de Dios. El tercer Elías, entonces, estos tres ángeles representan a los siervos de Dios que anuncian el evangelio al mundo. ¿Qué dice primera de Pedro 2:9 referente al pueblo de Dios? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese consiste el mensaje de los tres ángeles. Anunciar al mundo las virtudes de Dios, que nos llama de las tinieblas a su luz admirable, la luz. Y somos linajes escogidos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Cristo, por medio de la sangre de Cristo. El testimonio de Ellen White. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Entonces, a eso representa los tres ángeles. ¿A quién? A las personas que dan el mensaje y que aceptan la luz de los mensajes de Dios. La misión del tercer Elías. ¿Qué dice Marcos 16:15? Todos son mensajes parecidos, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Mateo 24:14 también hay un versículo paralelo a esta cita que estoy demostrándolo. Mateo 24:14 también habla referente a los mensajeros y al mensaje. Dice Mateo 24:14, bien claramente, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio, ¿qué cosa? A todas las naciones, y entonces recién vendrá el fin. Entonces, el
la misión del tercer Elías es predicar el mensaje a todo el mundo y entonces viene el fin. ¿Y cuál es el fin? La segunda venida de Cristo que pone culminación a los 6.000 años de historia de este mundo. El testimonio del lenguaje. Vamos a ver. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Entonces, los que preparan el camino a la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Juan el Bautista, él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Y eso es lo que tenemos como obligación prácticamente de cumplir con la misión de dar el mensaje al mundo, a la humanidad. Los 3 Elías, vamos a ver el resumen. El primero fue el mismo profeta Elías. El segundo, Juan el Bautista. El tercero son los que anuncian el evangelio de Cristo y le preparan un pueblo para su segunda venida. Entonces, ¿qué quiso decir el lenguaje en el siguiente texto? Después de haber analizado todo esto, ¿ya? Hay una cita de Testimonios para los Ministros, página 476, escrito en el año 1890. De esta lectura que vamos a leer, muchos crean confusión interpretando mal esta cita de lenguaje, diciendo que el tercer Elías es una persona física, es una persona literal, una persona que va a existir en el tiempo final antes de la segunda venida de Cristo. ¿Enseñará esto así? Vamos a ver. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, dice el lenguaje, y cuando aparezca los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso o celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Entonces muchos han aludido a esto de que el lenguaje se estaba refiriendo a una persona que aparecería después que el lenguaje ya no existiera, ¿no? Vamos a ver, antes de responder esto, leamos esta advertencia que hace el lenguaje mismo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 210. Dice así, sobre el cuidado que debemos tener, hay quienes toman de la palabra de Dios y también de los testimonios del libro de los escritos del lenguaje, párrafos aislados u oraciones que se pueden interpretar para adaptarlos a sus ideas, se detienen en ellos y se fundamentan en su posición cuando Dios no los está guiando. Se alucinan de que se está refiriendo a una persona esa cita. Y así con muchas otras citas también hacen estos falsos maestros. Entonces, atendamos el consejo y veamos el contexto entonces de lo que el lenguaje quiso decir sobre la aparición de un personaje. Este texto hace parte de un sermón dado por Ellen White en enero de 1890, titulado ¿Cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido? Está en la sección titulada La obra especial de Ellen White, ¿ya? En este sermón, un año después del Congreso de la Asociación General celebrado en Minneapolis en 1888, Ellen White se dirige a un grupo de hermanos en Battle Creek, entre ellos algunos que criticaban la obra de Ellen White y le hacían oposición, ¿ya? Y criticaban diciendo que Ellen White no era la profeta de Dios y que el mensaje que ella daba pues tenía errores. Entonces prácticamente con eso estaban justamente obstaculizando la obra del ministerio de Ellen White con su esposo. Entonces, ella hace como un reclamo, ¿no? ¿Cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido que está titulado La obra especial del lenguaje?
El contexto específico del texto. Cuando Ellen White aquí habla o escribe, todo ese capítulo está hablando en primera persona, porque a ella es quien le afecta la oposición que tenían ciertos pastores y ministros en cuanto a la obra de Ellen White. Por eso que ella se trata de defenderse y habla en primera persona. Si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. Entonces, aquí bien claro, a ella es quien se le oponían en su ministerio. Por eso dice, si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. Esa era la misión que tenía ella, de transmitir lo que Dios lo revelaba a ella. Supongamos que yo consultara a otros acerca del mensaje que el Señor me hubiera dado para la gente. La puerta podría cerrarse de modo que la luz no llegara a aquellos a quienes Dios lo hubiera enviado. Ellen White no tenía por qué consultar a otra persona si debía dar el mensaje o no que Dios le había revelado. ¿Quién es el hombre para que tome decisiones? Si Dios le está diciendo, le está indicando, anda, ve, dilo esto a mi pueblo, o escribe esto, o mándale carta, pues a Dios tiene que hacerlo caso y no al hombre. Y eso es lo que dice aquí. Entonces, nótese que esto se está refiriendo a ella misma, dice, ¿no? Y todavía continúa diciendo, ¿no? La profecía debía cumplirse. El Señor dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca quizás digan los hombres, tú eres demasiado celoso, no interpreta las escrituras de la debida manera, permítame que te diga cómo enseñar tu mensaje. Sigue diciendo, noten, hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Ahora acá habla en primera persona el lenguaje. Diré la verdad como Dios me la da a mí y digo ahora. De esa forma es que ella se está defendiendo de estos opositores al ministerio del lenguaje. Por eso habla en primera persona. Diré la verdad, aunque ustedes no me crean, ¿no? Como Dios me la da a mí y lo digo ahora. Si continuáis encontrando faltas y teniendo un espíritu de desavenencia, nunca conoceréis la verdad. Eso dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 482. Bien claro dice entonces. Es claro entonces que el autor está hablando en primera persona porque lo único que hacía era defenderse. Más adelante, ¿qué dice? Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual estáis de acuerdo, investigad profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Aquí, si uno tiene una duda sobre un tema, sobre un punto controvertido de alguna doctrina, aquí está para enseñarnos. Con mucha oración y humildad tenemos que pedir la ayuda de Dios. Entonces la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Léase entonces el sermón completo de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 65. Ahí pueden estudiarlo de forma más ampliada, porque aquí en esta presentación mía está solamente los puntos más resaltantes. Entonces, en este sermón Ellen White se refiere a su propia experiencia, a su propio ministerio. Ella está haciendo una aplicación personal, no está pretendiendo ese título de tercer Elías de manera exclusiva, para nada. Note que ella aplicó la obra de Juan el Bautista, el segundo Elías, a otros personajes también. Vamos a ver, ¿ya? El segundo Elías, vamos a ver. Al reformador Juan Wycliffe, también, ¿qué dijo referente? Y este existió pues en el siglo XIV. 1400 años después que Cristo había subido al cielo. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado Juan Wycliffe como Juan el Bautista, ¿ya?, para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. ¿Se dan cuenta? Entonces, Juan el Bautista también es comparado, Juan Wycliffe es comparado como Juan el Bautista.
¿Se dan cuenta? Entonces, él también es el Elías, el segundo Elías. El predicador Guillermo Miller, así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús, ¿ya? Y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo el segundo advenimiento del Hijo de Dios en las nubes. Testimonios Selectos, tomo 2, página 196. Haciendo una comparación a Guillermo Miller con la obra de Juan el Bautista. También a las páginas impresas y las casas publicadoras también. Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Joya de los Testimonios, páginas 140 y 141. Entonces las casas publicadoras también preparan un pueblo para el encuentro de su Dios. Y lo compara a estas instituciones como la obra que Juan el Bautista hizo en favor de los judíos. Entonces, el tercer Elías no es ningún personaje que pretenda ese título de manera especial y exclusiva. Algunos líderes religiosos han pretendido ese título. Sin embargo, Juan el Bautista, de quien Jesús dijo ser el mayor entre los nacidos de mujer, y el Elías que había de venir, nunca tuvo tales pretensiones. Aunque Juan fue grande por su misión, nunca su grandeza se evidenció más que cuando dijo: es necesario que Jesús crezca, pero que yo disminuya. San Juan 3:30. Entonces, ¿a quién representa el tercer Elías? A todos aquellos que con el espíritu y el fervor del profeta Elías y Juan el Bautista en la antigüedad, de Juan Wycliffe en la pre-reforma, de Guillermo Miller en la hora del gran despertar adventista o de Elena White, están empeñados en preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en su venida. Entonces, ellos también son el tercer Elías por la obra que hacen. ¿Qué estás haciendo y tú? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Sembrando está su palabra o te hayas durmiendo quizás? Dios nos ayude mientras como Elías y Juan hacemos la obra que el Señor nos ha encomendado. Muy bien, este estudio ha sido tan sencillo y ahora comprendemos que el tercer Elías somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Los que anunciamos el mensaje de la pronta segunda venida de Cristo y los que anunciamos que la marca de la bestia y la señal de la bestia de Apocalipsis 13 muy pronto se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero sí que pronto. Eso es, tenemos que presentar al mundo el mensaje de los 10 mandamientos. Tenemos que anunciar también que los muertos nada saben. Tenemos que anunciar también que Cristo está dándonos tiempo de gracia y está oficiando en el santuario celestial y que está intercediendo por nosotros ante Dios el Padre. Eso es la misión. Eso es la misión de anunciar el mensaje. Eso es ser el tercer Elías. Muy bien, vamos a agradecer a Dios por este estudio maravilloso. Gracias, querido Padre Dios, por habernos explicado a través de tu testimonio y tu palabra sobre quiénes son los tres Elías. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con la misión que nos has encomendado. Estos favores te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, conmigo será hasta muy pronto. Gracias.